Buenos días, mi nombre es Mauricio Rodríguez, soy profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Derecho de la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. Y el motivo de este video es doble. Uno, les explico. Yo empecé en la Universidad de los Andes como profesor en el área de obligaciones, derecho a los contratos y derecho probatorio en el año 81. En el año 94 ya había escrito un pequeño libro que se llama El contrato de opción. Me fui de año sabático para Roma y allá una de mis aspiraciones era escribir, digamos, pocas páginas acerca de los traumas y de los problemas que se le presentan a los profesores cuando recién ingresan en la facultad o en la universidad. O sea, para enseñar en primaria y en secundaria hace falta un título de licenciado en educación. Para enseñar en la universidad, todo el mundo presume, por lo menos en Venezuela, las universidades presumen que ya el título de abogado, de ingeniero, de médico, de bioanalista, de farmacéutica es suficiente para dar clases, y cosa que es absolutamente falsa. Entonces, en esa creencia de que una persona, por el solo hecho de ser abogado, tiene habilidades docentes y tiene cómo defenderse en la clase, cómo hacer un examen, cómo preparar las clases, cómo hacer las evaluaciones, pues a mí me resultó, digamos que bastante fuerte. Aunque a decir verdad, ha podido ser peor, porque tuve, digamos, dos ayudas muy importantes. Por un lado, mi padre, que siempre fue una persona con grandes dotes pedagógicas, profesor él también, y un abogado, el doctor Teófilo Labrador, que tenía la cátedra que yo estaba dando, y él se había tenido que ir de Mérida, había renunciado, y bueno, como que yo de alguna manera ocupé ese hueco, y él, a lo que supo que yo estaba en eso, me llamó, me contactó, y me prestó muchísima ayuda sobre, digamos, la forma de la pedagogía y sobre todo de la bibliografía que tenía que manejar. Bueno, entonces estando en Roma, yo me dispongo y lo hago. Escribo 70, 80 páginas, 80 cuartillas más o menos, sobre el problema de la enseñanza del derecho, tanto desde el punto de vista del alumno como del profesor, pero con el ánimo, digamos, de cuando volviera a Venezuela. En aquella época no había internet, no había, bueno, apenas empezaba el correo electrónico, pero el internet como tal no existía. Con el ánimo de publicar esas 14, que es a 70, 80 páginas, y dárselas, hacer, digamos, una impresión pequeña de 14, 15 ejemplares y dárselas a los profesores que vienen detrás de mí. ¿Cuál es mi sorpresa cuando, digamos, de alguna manera, por motivos varios, que no eran el caso mencionar, pero que fueron, digamos, de alguna manera traumáticos para mí, el librito, esas pequeñas, esas 80, 70 páginas, cuartillas que yo escribí, se popularizaron por toda la Facultad de Ciencias Jurídicas y después por toda la universidad. Y por último, salió de Mérida, salió del país y ya había habido, digamos, se mantiene vigente el librito. Tanto así que hay varias ediciones. La primera edición, esta de Librosca, acerca de la enseñanza del derecho, del año 95, 96, del año 96. Después la Universidad de los Andes también publica el libro. Después hay otra edición privada del libro. Y por último, la editorial Librosca, hace pocos años, hace más o menos en el 2012, publica por última vez en un formato pequeño, junto con unas conferencias que di una conferencia que di en la Universidad de Seattle en Estados Unidos, publica el libro en un formato de bolsillo, pero ya con más páginas. Entonces, la primera idea mía es, como he visto que el libro está agotado, el librito, el folleto, como se llame, y me he dado cuenta que varias personas lo desean ubicar el mismo, el primer objetivo de este video es, abajo en la descripción, digamos, del video, van a conseguir una dirección electrónica en las cuales, si ustedes quieren un ejemplar del mismo,
completamente gratis, ustedes me escriben y yo se los mando. Mientras consigo un alma caritativa que me dé alojamiento, que pueda colgar el libro en una página web, que ya estamos en trámites de eso, en una página web jurídica o que tenga que ver con la educación. Mientras tanto, pues el libro no es muy difícil de conseguir en internet. Yo lo tuve mucho tiempo en una página y la página desapareció y entonces el libro no se consigue. Bueno, entonces ese es el primer objetivo de este video. ¿De qué trata este librito para los que no lo conocen? El libro tiene dos partes. La primera parte, leo más aquí el índice que nos vamos más fácil. En la primera parte, el primer problema que trato es el concepto de universidad. ¿Qué es la universidad? En segundo lugar, la problemática de qué son los estudiantes, después qué son los profesores, después una noción básica acerca de lo que es el derecho, después acerca del método actual de la enseñanza del derecho y por último los vanos intentos cíclicos que hay en las facultades de derecho de renovación. Cada cierto tiempo, cada 10, 15 años, hay un ánimo de renovar, pero que no va para ningún lado. El principal problema, digamos, de la enseñanza del derecho es el método que Calamandrei, en su libro Demasiados abogados, de alguna manera clasificó como el método charlatanesco. Déjenme ver si consigo por aquí, les leo. Calamandrei, gran autor italiano procesalista, dice textualmente: creo, esto es en Italia, aplica para Venezuela y aplicará para muchos países más. Creo que el defecto fundamental de la enseñanza jurídica universitaria es el tradicional método catedrático, llamado por todo el mundo el método charlatanesco, según el cual las lecciones consisten en una prédica que el profesor, gesticulando desde su púlpito, inflige a una turba de penitentes inmóviles y silenciosos. Cambiaban los profesores, pero el método no cambiaba, y se tenía la impresión de que nosotros, desde los bancos, y ellos desde la cátedra, estábamos tácitamente de acuerdo en mantener aquella clase en aquella atmósfera de frialdad, aquel vacío espiritual que permitía a los profesores y a los discípulos despachar con las menores fatigas una fastidiosa formalidad prescrita por los reglamentos. La explicación oral, tal como se suele hacer en nuestras facultades jurídicas, no interesa ni puede interesar a los estudiantes. Cuando es una elevada exposición de principios teóricos hechos en forma rigurosamente científica, tan solo unos pocos están en condición de entenderla, al paso que la masa estudiantil acude a ella extraña y aburrida, como el que oye recitar un discurso en lengua extranjera. Cuando es un modesto resumen elemental para el uso de la mayoría, que carece de pulmones para las alturas, los jóvenes mejores salen de allí descontentos y desilusionados. Pero aunque la explicación desde la cátedra no tuviese el defecto irremediable de descontentar a una u otra parte de la masa estudiantil, merecería ser desterrada por la absoluta pasividad intelectual a la que condena a los estudiantes, obligados a aceptar, sin posibilidad de crítica ni de refutación, los resultados del pensamiento ajeno. Esto lo escribió Calamandrei al principio del siglo pasado y se ha mantenido así y se sigue manteniendo así. No digo que todos, pero la gran mayoría de la enseñanza jurídica, la enseñanza del derecho, carece de este defecto. Entonces, en la parte segunda del libro, del libro, vamos a llamarlo libro, doy algunos consejos, desde mi punto de vista, de cómo mejorar la enseñanza. Entre esos problemas de cómo mejorar la enseñanza está el diálogo. O sea, hay una necesidad de conversar con los estudiantes, de crear lo que se llama un contexto de aprendizaje. Pero ¿qué es un contexto de aprendizaje? Un contexto de aprendizaje implica que la relación profesor-alumno sea fluida, o sea, que no sea unidireccional, que el profesor habla, el alumno escucha, copia los apuntes y más nada, sino que, que haya, digamos, un diálogo entre profesor y estudiante de la manera más fluida posible. Bueno, a veces, cuando hay salones de clase con 100, 150, 200 alumnos, eso es imposible. Pero cuando se manejan grupos de 10, 15, 20, 25, 30 personas, hasta 30 diré yo, es de alguna manera sensata o posible mantener un diálogo con los estudiantes.
Entonces eso del contexto de aprendizaje, vale la pena leer sobre eso. Después les voy a dar una bibliografía. En el libro mío están los principios fundamentales y hay otros libros básicos para lo mismo. Entonces también hablo sobre la preparación de la clase, el apuntismo, las evaluaciones y el valor. Una de las cosas principales en la enseñanza del derecho y que pasa muy por alto es el ejemplo. O sea, para enseñar derecho o para enseñar cualquier cosa no hay nada como un ejemplo. O sea, si uno habla, por ejemplo, de la bicicleta, mostrar una bicicleta. Si uno habla del televisor, mostrar un televisor. Miren que esto es una vaca. Una persona que no conoce una vaca, muestra una vaca. Pero también en el derecho, que trabaja con cosas abstractas, a veces es difícil mostrar los ejemplos. Porque, por ejemplo, si soy profesor de derecho penal y hablo del homicidio, no puedo mostrar un homicidio así en vivo. Pero el arquitecto, si habla, por ejemplo, de la catedral de la Plaza Bolívar, pues puede ir y sentarse con los estudiantes y ver la catedral y analizar y estudiar. Pero tiene que haber ejemplos. La importancia del ejemplo la destaca Francesco Carnelutti, otro gran procesalista italiano del siglo pasado, en un libro que es maravilloso, que se llama Metodología del Derecho. En ese libro, él dice textualmente, cuando se habla del problema cuando Francesco Carnelutti quiere decir que la enseñanza del derecho requiere de imágenes. Entonces aquí textualmente Carnelutti dice: por desgracia, en la enseñanza del derecho, este error de no dar ejemplo se repite con increíble inconsciencia. Yo me acuerdo del esfuerzo y el tormento por comprender qué cosa fuese la relación jurídica cuando mis maestros, que jamás se habían planteado este problema de metodología, descuidaban despertar la imaginación, con lo cual yo había podido encarnar ese concepto complicado. Mayor es el recuerdo de la pena que me ha agobiado cuando me ha tocado a mí ser maestro para buscar el remedio de tal deficiencia. Ahora imagínate que una persona como Francesco Carnelutti, un genio de largo a largo en el campo del derecho, que por cierto a los 22 años publica un libro que se llama La Prueba Civil, que todavía está vigente, que es un libro maravilloso, y que escribió muchísimo tanto en el área civil como en el área penal, como en la teoría del derecho, o sea, por todos lados, y a su vez era un abogado en ejercicio. Entonces diga esto, que él cuando era estudiante, ningún profesor le supo explicar el concepto de relación jurídica, y que luego él, cuando pasa a ser profesor, entonces se encuentra que se le hace sumamente difícil explicar a los estudiantes lo que es una relación jurídica. Y digamos, yo pasé por la facultad, por la Escuela de Derecho, 4 o 5 años, y el concepto de relación jurídica, como que los profesores sobreentendían que uno tenía que saberlo. Y después jamás me topé con alguien que tuviera inquietud sobre analizar un poco el tema de qué es una relación jurídica. Pero bueno, son cosas que van pasando. Bueno, entonces me gradué en el 78 de abogado, en el 95 saco ese libro y bueno, pasó el año 95, llegué al 2000, 2005, 2010 y por ahí cerca del 2012, 2013, entonces me jubilo. Pero ya después de publicado el libro, el librito tenía yo en mente escribir, digamos, como una segunda parte del mismo. Pero hoy en día, con la situación, digamos, que tenemos en Venezuela, donde publicar un libro se hace sumamente difícil. Oye, la editorial, por ejemplo, que publicaba mis libros se fue de Venezuela, los costos son muy altos, lo que queda es colgarlo en internet, o sea, escribirlo y colgarlo en internet. Entonces dije, pues voy a hacer un video que me resulta, digamos, hasta como más simpático. Y de repente después pues haré algo escrito, pero este tipo de cosas pues como se me hacían más que hacer un video para colgarlo en YouTube y donde pudiera actualizar abajo en el pie de página, en el pie del video, nuevos libros, nuevas sugerencias, me parece mejor. Además que ya tengo un canal que se llama en YouTube, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí lo que he colgado es una breve reseña sobre un libro de
de este italiano, no se me olvidó el nombre ahorita, y cuatro sesiones de 15 minutos, 14 minutos sobre el código de Hammurabi. Entonces ahí pueden ver una lectura que hice del código de Hammurabi y la fui explicando en 4 partes, en 4 videos. El código de Hammurabi, pero es algo fuera de serie que vale la pena que todos leamos. Bueno, entonces vamos a suspender esto por un segundo y seguimos con la segunda parte de qué pasó en los años siguientes a que escribiera el libro que tanto revuelo tuvo, que no se consigue y que ahora lo podrán conseguir viendo aquí al pie de este video la dirección electrónica y algún día estará colgado. Bueno, gracias. Bueno, entonces las 2 partes de este video, ¿cuáles son? Por un lado, la que ya les hablé, de explicarles el contenido del pequeño librito que les mostré. De eso no les voy a hablar, porque si quieren lo tienen gratis, solo pedirlo. Y esperemos que lo cuelguen. Y el segundo es ver cómo siguió mi proceso pedagógico después de haber escrito el libro. Los puntos, digamos, un poco, si les pueden servir de idea a ustedes, y esperamos que la pandemia pase en algún momento y pueda haber clases presenciales. Pues a mí la clase así por la distancia, con los métodos de Zoom y Google y todas esas cosas con computadora, no, la verdad es que no me hace mucha gracia. La clase presencial es insustituible desde todo punto de vista. Entonces, el problema pedagógico siempre estuvo presente en mí todos los años, a tal punto que yo hacía el esfuerzo, y casi siempre lo logré, de leerme un libro de pedagogía por año, de un autor, del otro, etc. Pero ¿qué fue aprendiendo? O sea, ¿qué fue aprendiendo en esta segunda etapa? Hay 2 cosas fundamentales. Bueno, hay varias, vamos a ver algunas. En primer lugar, la puntualidad y la constancia. La puntualidad con los alumnos. Si la clase es a las 8 de la mañana, llegar a las 8 de la mañana. Si la clase es a las 9, llegar a las 9. Si uno no puede, digamos, asistir a una clase, participarle. Llamar por teléfono, ahorita hay WhatsApp, que haya comunicación con un empleado de la facultad, con un secretario, una secretaria, que por favor comunique que uno no va para clases. Porque, digamos, de alguna manera es una falta de respeto que el alumno se quede esperando, languideciendo en el salón de clase una hora completa, e incluso hay profesores que llegan faltando 5 o 10 minutos y se quejan que muchos se han ido. Entonces yo el primer día de clase les digo, mire, si ustedes aquí a los 10, 15 minutos, si la clase es a las 8 y son las 8 y cuarto y yo no he llegado, por favor, no me esperen. Váyanse para la biblioteca, váyanse para el cafetín, hagan lo que quieran, pero eso quiere, si yo no he llegado a las 8 y cuarto, espérenme 10, 15 minutos, no me esperen más. Y eso, pues en eso, con ellos me funcionó muy bien, porque ellos sabían que yo primero, que faltaba muy poco. 2, que mandaba un mensaje diciéndoles que no iba a ir, las poquitas veces que faltaba. Y tercero, ellos sabían que si yo a los 15 minutos no llegaba, era porque ya no iba. Lo segundo es la constancia con el comienzo de las clases. Por ejemplo, en la universidad mía, digamos, si las clases empezaban un 1 de mayo o un 1 de junio, los profesores no iban los primeros días porque los estudiantes no iban los primeros días. Y los estudiantes no iban los primeros días porque los profesores no iban los primeros días. Entonces la primera semana, los primeros 10 días de clase se pierden porque el estudiante asume que el profesor no va y el profesor asume que el estudiante no va. Entonces eso debería romperse en algún momento. Yo lo rompía de la siguiente manera. El primer día de clase yo iba a clase y si había 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues con ellos algo hacía. Porque hay profesores que llegaban y a lo mejor el primer, el segundo día y decía, bueno, ustedes son 50, hay 10 nada más. Bueno, entonces empezamos la semana que viene, pues yo con 10 no voy a dar clase. Pero bueno, un momentico, ¿por qué con 10 no puede dar clase? ¿Por qué con 10 no se puede comunicar? Entonces esos 10 estudiantes que cumplen con su deber de ir el primer día o el segundo día de clase, entonces son descalificados. Y por otro lado, el profesor le están pagando para que enseñe esa hora de clase que la está evadiendo olímpicamente. Está bien, si yo el primer día había un solo alumno, habían 2, habían 3, no empezaba el contenido programático una vez, pero lo aprovechaba para sentarme con los que fueran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 20 que fueran o de 30 que fueran, a conversar de distintas cosas. Que
conversar sobre las regiones de las cuales provenían ellos de Venezuela, sobre un tema de interés actual, que si en ese momento había un terremoto en México, o se había caído un puente en Italia, o que se cayeron las Torres Gemelas, o que aprobaron la pena de muerte en tal parte, o que quitaron la pena de muerte en otra parte. Entonces, esas conversaciones que no tienen que ver, o sea, no tienen mucho que ver con el contenido programático de la materia, pues desde el primer día yo me enganchaba con ellos y ellos se enganchaban conmigo. Entonces yo sentía que me estaban pagando la hora y yo estaba retribuyendo la hora que me estaba pagando la universidad, y ellos se sentían pues de alguna manera también contentos de poder discutir temas que no veían en otras partes. Igual después de las vacaciones, pasó Semana Santa, entonces los primeros días ni los profesores van ni los estudiantes van, el mismo principio. Los estudiantes asumen que el profesor se quedó unos días más y los profesores asumen que los estudiantes quedaron unos días más. Eso, de alguna manera, en una universidad seria, pues no debiera ser. Pero como venimos de España, y en España también, yo en España, una vez que estuve en España me di cuenta que los puentes que llaman ellos, si un lunes es feriado, entonces, si un martes es feriado, perdón, entonces saltan de viernes, de sábado, domingo, lunes, y el martes, y allá el miércoles terminan dando clases. En cuanto a las clases, lo fundamental es un poco ir en redondo, o sea, no ir de manera lineal dando la clase, sino en círculo, o sea, ir repitiendo. A veces algunos se fastidian, ¿no? Pero al final ellos entienden que es lo mejor, ir dando en círculo. Y cada clase, digamos, comenzarla con los primeros 5 minutos, retomando la idea de la clase anterior. Así como hacen en muchas series de televisión, que los primeros 5 minutos son como un resumencito del capítulo anterior, entonces aquí igual. Entonces la clase, si continúa la continuación del tema, puedes hacer como una especie de resumencito en 5 minutos los puntos básicos de la clase anterior. Entonces esto ayuda a refrescar a los que vinieron a la clase anterior, y a los que no vinieron, pues de alguna manera los pones en órbita. Otra cosa es el ejemplo, bueno, ya lo dijimos. O sea, cada punto, cada cosa, cada tema, cada concepto, cada idea, acompañarle de un ejemplo. El ejemplo es fundamental. O sea, sin ejemplo no hay forma de avanzar muy bien en la enseñanza del derecho. Otra cosa, otro puntico que también descubrí, recompensar de alguna manera a los estudiantes. Después que hacía cada examen, corregía los exámenes, a los que, aquí se corrige en Venezuela en una escala de 1 al 20, a los que tenían una puntuación 18, 19 y 20, les hacía un pequeño diplomita, Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, diploma de honor al estudiante María Camejo por haber obtenido la nota de 18 puntos en el primer examen parcial. Y junto con el diploma le regalaba un libro dedicado con la firma mía y un pequeño comentario. No tiene que ser un libro de derecho, buscaba libros, digamos, económicos o clásicos, ¿no? Podía ser un libro de un autor nacional como Ular Pietra y Rómulo Gallegos, o un autor de nivel mundial, como una obra de teatro de Shakespeare, cualquier cosa, cualquier libro de Las Mil y Una Noches, o sea, cualquier libro que tuviera interés universal. Y ellos quedaban muy contentos con su diploma y con su libro. Y si eran 4 los que tenían 18, 19 y 20, pues hacía 4 libros y 4 diplomas por cada examen. Un problema grave que tienen los profesores, que tienen los estudiantes, son los textos de derecho. Los textos de derecho, lamentablemente, la mayoría son muy duros. O sea, son muy duros para el estudiante y a veces son muy duros para el profesor también. Yo conozco libros de texto que hasta a mí, incluso que ya teniendo 40 años de graduado y con conocimiento de la materia, me cuesta leerlos. O sea, son muy difíciles. Los libros de derecho están escritos de una manera, digamos, poco pedagógica y donde la lectura no es fluida. Entonces pone, qué sé yo, derecho marítimo, un libro de derecho marítimo, clásico, por decir algo. ¿Cómo empieza el libro? Concepto de derecho marítimo. Pues el derecho marítimo es tal cosa.
elementos del derecho marítimo, características del derecho marítimo, historia del derecho marítimo. Entonces, el estudiante coge ese libro y le cuesta mucho. En obligaciones, en el área que yo más traté en la universidad, hay varios textos. No hay uno solo, sino hay varios textos y han salido otros nuevos. Pero más o menos todos adolecen del mismo problema, que es esa estructura de la narración, del texto, de la escritura, que es muy difícil para el estudiante y que carece, por lo general, de ejemplos. Tiene esas dos cosas. La redacción es compleja y la falta de ejemplos. Entonces un día me dije yo, bueno, ¿y por qué no hago yo un texto de obligaciones? Y bueno, me senté, empecé a escribir y no, como a los 3 meses que tiré toda la basura y capitulé. A los años volví, me senté a escribir, hice 2, 3 capítulos y capitulé. Hasta que por fin, después de darle, logré escribir el texto, que resultó bastante exitoso, que este libro se llama, la primera edición se llama Introducción al Derecho de Obligaciones, y ya lo último lo quité, la Introducción al Derecho de Obligaciones, y se llama simplemente Obligaciones. La característica de este texto, que no digo que sea el mejor, es que está redactado de una manera sumamente suelta. El libro arranca con 4 ejemplos, 4 o 5 ejemplos, 4 o 5 situaciones, las llamo yo, situaciones prácticas. Ya, entonces, a través de esas situaciones prácticas, llega a la noción de lo que es una relación obligatoria o lo que es una relación jurídica. Y el libro se va todo lo largo, con el lenguaje lo más sencillo posible, hasta el final. Y también, por ejemplo, los libros de derecho tienen una gran dificultad, que muchas veces, digamos, el libro, por ejemplo, mío, que es de tercer año, requiere conocimientos de materias superiores, que los estudiantes no los tienen porque los ven después. Por ejemplo, el concepto de la carga de la prueba y distribución de la carga de la prueba. Entonces, sin eso es muy difícil explicar las obligaciones si no se manejan tanto el concepto de la carga de la prueba como el concepto de la distribución de la carga de la prueba. Entonces, para aliviar un poco esa tragedia de los estudiantes, pues en el libro de obligaciones les escribí un capítulo sobre la noción de lo que es la carga de la prueba y la distribución de la carga de la prueba. Y así, pues, el libro, digamos, es autosuficiente, no hace falta no necesita ayuda para que los estudiantes lo puedan leer. Y lo único malo es que no cubre toda la materia. Entonces los estudiantes, al principio felices con el libro, pero es muy suelto. Había un amigo mío que decía, bueno, ese libro es como para gente que tiene el cociente intelectual muy bajo. Y yo digo, bueno, tampoco tanto así, es un libro escrito con el ánimo que el estudiante pueda entrar y después pueda buscar otros libros. Y esa idea no es que sea muy original mía, yo, digamos, de una manera me la copié de los libros de Derecho Civil, esos 16 tomos que tienen los hermanos Masó y Tunk, donde cada capítulo empieza con 2 paginitas muy sencillas, muy en un lenguaje muy suelto, muy fácil, con ejemplos de lo que trata el capítulo que viene después. Entonces, de ahí fue que yo tomé esa idea y hice este libro, digamos, todo el libro está hecho con una estructura y con un lenguaje y cargado de un lenguaje muy simple y cargado de ejemplos a lo largo de todo. Entonces, normalmente, realmente, digamos, si me dirán cuál es el mejor texto de obligaciones en Venezuela, es un texto que no fue escrito como texto, sino en las clases. En aquella época no había ni grabador, era muy difícil el grabador, sino que fueron taquigrafiadas por algún muchacho del profesor Oscar Palacios Herrera, que todavía sigue muy vigente. Ese libro, digamos, que no es escrito como libro, sino que son clases, ni siquiera grabadas, sino taquigrafiadas en el año 50, por allá en el año 40, me imagino yo que sería por esa época. Ese es un libro verdaderamente excepcional, pero que ya hoy en día muchas de las cosas que están ahí los criterios han cambiado, sobre todo cuando habla de la causa del contrato, o sea, la causa como elemento del contrato. Entonces, todas las teorías que si las causalistas, las anticausalistas, las neocausalistas, que todo eso ya
digamos de alguna manera, ese trauma que tuvimos que vivir, los que estudiamos eso, pues ya hoy no se estudia, pues ya está bastante avanzado ahí. Bueno, entonces hacemos una segunda pausa y ya seguimos. Bueno, seguimos, tercera parte. Uno de los puntos claves con los estudiantes es hacerlos pensar. O sea, que el estudiante tenga la necesidad, se vea la necesidad de incitarlos a resolver problemas, interrogantes, y eso se logra, digamos, preguntando constantemente en clase, haciendo preguntas, y yo tenía, digamos, dos sistemas de preguntas. Preguntas que se resolvían en clase rápidamente. Por ejemplo, Pedro le presta un televisor a Juan, no hay nada firmado, tiene Juan la obligación de devolver el televisor que dio en préstamo, por decir alguna pregunta. Y constantemente iba así. Y preguntas que iba, digamos, que duraban todo el año, que tenían todo el año escolar, que tenían 6, 7, 8 meses para resolver. Me acuerdo que una de las preguntas que fue realmente muy interesante y que duró todo el año y que prácticamente ninguno lo pudo resolver, en una época en este país, cuando no había celular, pero habían teléfonos públicos, los teléfonos públicos ya no eran con moneda, sino una tarjeta que se introducía. Entonces las tarjetas eran de muy alta denominación y la mayoría de la gente pues no podía adquirir esa tarjeta de alta denominación. Como todo, pues ante una necesidad, alguien soluciona el problema. Había gente que se pegaba al lado de los teléfonos, tenía varias tarjetas y alquilaba esas tarjetas. Es decir, se alquilan tarjetas telefónicas. Entonces, por ejemplo, la persona, el que alquilaba la tarjeta, se la daba al usuario. El usuario hablaba por el equivalente a 20 bolívares y pagaba 30. O sea, era bastante. O sea, el que tenía la tarjeta, se le consumían 10 o 20 bolívares de la tarjeta y recibía 30, se ganaba 10. Pero para el que necesitaba la emergencia, el teléfono, la comunicación, era muy fácil, porque 20 bolívares era poco al lado de 20.000 bolívares que costaba la tarjeta. Entonces un día que veía eso, se alquilan tarjetas, algo en la cabeza me decía que ahí no había realmente un contrato de alquiler. Y le daba vueltas y le daba vueltas y le daba vueltas. Y entonces al año siguiente, empezando el año lectivo, les digo, bueno, aquí les tengo un problema para todo el año. Una persona necesita llamar por teléfono. Lo que tiene son 20 bolívares. ¿Qué puede hacer? Entonces contestaban, bueno, alquila una tarjeta, habla 10 bolívares, el equivalente a 10 bolívares, y deja como ganancia al que alquila la tarjeta los otros 10 bolívares. Entonces digo, pero realmente ahí hay un contrato de alquiler. Pues claro que sí, me contestaban todos. Digo, yo no estoy tan seguro que haya un contrato de alquiler. Entonces, bueno, vamos todo el año a trabajar ese tema. Al principio yo no sabía la respuesta. Y obviamente pues no hay un contrato de alquiler. Bueno, ni tan obviamente, o por lo menos para mí no fue tan obvio. Tardé mucho tiempo, como 2, 3, 4 meses, en darle vueltas y vueltas hasta por fin. Un día me di cuenta que más que contrato de alquiler, lo que había era una especie de cesión de crédito que tenía el dueño de la tarjeta contra la compañía telefónica. Entonces le cedía parte de ese crédito a la persona y la persona le pagaba por cederle el crédito. O sea, en el fondo había una cesión de crédito, pero de un bien inmaterial que estaba, digamos, contenido en el chip del teléfono. Entonces, con esto de las interrogantes, y ya un poco cansado de dar clases, digamos, de una manera, si bien era bastante amena, quería hacerlo un poquito más amena, se me ocurrió una idea, otra idea más. A veces yo no sé si las ideas se me ocurren o me las copio. Bueno, la mayoría como que me las copio. Pero, pues sí, la mayoría de las cosas que se me ocurren a mí en algún lado las he visto, aunque se me haya olvidado. Pero esta me gustó mucho porque consistía en llegar a clases y no largarme a hablar como hacían todas las profesoras, por muy ameno que pudiera ser, sino que ante cada clase preparaba una hojita con entre 8, 10, 12 preguntas. Y esas preguntas, el ir contestando esas 10 preguntas, implicaba que los estudiantes iban tratando de resolver
y me servían como fundamento para desarrollar el tema que yo estaba desarrollando. Entonces, ¿qué hice? Hacía una hojita que no pasara de un solo lado o de los dos lados. Antes de ir a clase pasaba por el sitio donde imprimían la facultad, el copy printer que había en aquel tiempo, el stencil, lo que sea. Habían 50 alumnos, 40 alumnos, imprimía 50, le repartía las 50 hojitas, una para cada uno, y decía, bueno, vamos a empezar la clase. Primera pregunta, lea ya. Pedro, por favor, lea la pregunta número 1. María, por favor, la pregunta número 2. Y entonces, ahí sí es verdad, con ese sistema, yo creo que fue el mejor sistema que tuve para dar clase. Ese sistema interactivo donde yo les daba una hoja con 10 preguntas y ellos trataban, con los conocimientos que tenían, de resolver las preguntas y la clase era bastante amena. Y así fue, por años que andaba con ese sistema de la hojita con las preguntas y ellos, de alguna manera, pues felices con el sistema de las preguntas. Entonces un día pensé yo que ya tenía un banco de preguntas muy grandes, y si yo publico un libro con todas las preguntas que tengo, tenía cerca de 400. Entonces yo pensaba que se debía ver como muy pirata, así como muy pirata, decimos lo que no está como muy bien hecho, que como no muy católico, eso de hacer un libro de preguntas sin respuesta, porque además en un texto de 300, o sea, 400 preguntas de obligación, escribir la respuesta, cuando uno llegó a la última respuesta ya algo ha cambiado. Y puede que incluso haya salido una legislación nueva. Aunque las obligaciones es de las materias menos cambiantes que hay en el campo del derecho, no es como el derecho laboral o el derecho tributario, que todos los días hay algo nuevo. En obligaciones, en el derecho civil, los cambios son muy pocos y más que todos por vía jurisprudencial. Bueno, entonces tenía esa idea de hacer el libro con las preguntas nada más. Y un día se lo comento a una compañera profesora de obligaciones y le digo, mire Silvana, yo tengo esta idea de este librito, pero me parece así como que medio pirata la cosa. ¿Usted qué opina? Y me dice, ay, Mauricio, yo justamente en estos días conseguí 2 libros españoles que son solamente de preguntas. Entonces se los pedí, al otro día me los trajo y yo veo exactamente lo que yo quería hacer. Y estaban hechos, no me acuerdo el nombre, un profesor muy famoso, un gran escritor en el área jurídica español. Y bueno, al ver que ese profesor tan calificado, conocido mundialmente, había hecho eso, pues yo digo, sí, el día que me critiquen, pues aquí tengo de fiador a este español que hizo lo mismo, y yo lo que hice simplemente fue atrapar una idea que se me ocurrió a mí, pero que ya existía. Entonces publiqué el libro 379 problemas de obligaciones, sin respuesta, ¿no? Desde el tema 1 hasta el último tema. Entonces me decía, profesor, pero un compañero profesor me dijo, pero ¿por qué 379? ¿Por qué no 380? ¿Por qué no 400? Y yo le decía, bueno, 379 me pareció así como un número mágico, un número, además que es un número primo, un número así que da como tiene cierta cadencia, 379, 379 problemas de obligación. Y así se quedó. Y el libro al principio, el editor que todo me publicaba, él partía del principio de que todo lo que yo escribía se vendía muy bien. Entonces con este libro, el primer año o los primeros 2 años no logra vender más de 20, 30 ejemplares. Entonces me reclamaba, y yo le dije, bueno, yo se lo dije, señor Ospino. Yo se lo dije bien claro que yo ese libro, yo se lo advertí a él, ese es un libro sin respuesta, y yo no sé hasta qué punto pueda tener aceptación. Pero después de los 2 años el libro también cogió vuelo y hubo reimpresión, reedición, revisión, el Bolívar se devaluó, yo lo actualicé con los valores nuevos y le puse a cambiar algunos ejemplos y todo lo demás. Y fue un libro, digamos, es un libro todavía bastante buscado. Ajá. Ahora, eso de pensar los estudiantes, como decía Calamandrei en esa cita, en la primera parte de este texto, digamos este video, los estudiantes están obligados a aceptar sin discusión el pensamiento ajeno.
Entonces, ¿qué pasa con la educación? Lo mismo pasa en secundario, lo mismo pasa en primario, lo mismo pasa en las otras facultades, en muchas facultades. O sea, no hay, por más que puedan decir lo contrario, no hay en la universidad venezolana, digamos, un espíritu crítico de estudio. O sea, definitivamente no lo hay. Habrán profesores muy buenos que sí harán pensar a los estudiantes, otros que no, pero en general la universidad pues, padece mucho de este problema que tenemos, que es que el pensamiento universitario no es crítico. Que hayan salido grandes investigadores de Venezuela, que hayan salido grandes estudiosos, estoy de acuerdo, pero son la excepción. O sea, pudiera ser mejor. Y venimos de España, que también más o menos es como el mismo patrón. Entonces yo creo que aquí de alguna manera la educación venezolana está muy influenciada por la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica, al igual que el ejército, o las religiones en general, al igual que el ejército, son las instituciones menos democráticas que hay, y por la naturaleza de ser. No es que el general dice tal cosa y los soldados se ponen a discutir si vale o no vale la orden del general, o si el Papa dice tal cosa, no es que los sacerdotes de aquí de Mérida se ponen a discutir si es o no. O sea, hay jerárquica la relación, completamente jerárquica. Y entonces con la educación venezolana, fíjense ustedes que la misma universidad donde yo estoy, que nace de un seminario católico, tiene como lema el principio de la sabiduría está en el temor a Dios. Entonces, eso o sea, podrá estar para una universidad católica, pero para una universidad autónoma, que se dice laica, que se dice ajena a la influencia religiosa, pues no va mucho. Y si uno ve el escudo, también está, digamos, todos los símbolos, prácticamente todos, son religiosos. Entonces, ¿dónde está el inicio de la sabiduría? Bueno, cuando se habla cuando el escudo de nosotros tiene el lema que dice el inicio de la sabiduría está en el temor a Dios, eso viene de los evangelios, y temor a Dios no es miedo a Dios, sino el respeto por Dios. O sea, la idea de esa frase es que si no se tiene un respeto, una veneración, adoración a Dios, no es posible adelantar en el conocimiento. Entonces, pues eso definitivamente pues no va con la universidad que tenemos, ni con la que deberíamos tener. Pudiera ir a una universidad católica, una universidad religiosa, pero no con nosotros. Bueno, eso no tiene mayor cosa. Entonces, las clases mías eran muy dinámicas y yo los hacía pensar mucho. Los ponía con preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Y entonces decían, profesor, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta que terminemos el año. Que un día, yo no me caí en cuenta del trabajo que estaba haciendo, hasta que un día tenía un caso que había que ir a Barinas, una población que está como a 3 horas de acá de una ciudad. Y yo no podía ir, y fue un abogado amigo mío, fue a contactar a otro abogado por allá en Barinas. Teníamos que atender un caso allá. Y entonces cuando el amigo mío vuelve, me dice, por ahí estuve viendo con los abogados, con uno, con otro, y conseguí una muchacha por allá, una abogada que me dijo, cuando yo le hablé de ti, me dijo, y ese profesor me enseñó a pensar. Y yo, ese profesor me enseñó a pensar. Así le dijo. Sí, así me dijo. Ese profesor me enseñó a pensar. Y yo no entendí, definitivamente. O sea, que yo no entendí. O sea que ella no pensaba hasta que vio clases conmigo. O sea, yo no entendía qué quiere decir eso. Ese profesor me enseñó a pensar. Y bueno, lo dejé así. No puede ser que no pensara, pero la persona que no piensa, pues hay que declararlo entredicho, pero así me dijo. Entonces, no entendí, de verdad que no entendí. Pero después, con los años, llega un alumno y me lo consigo. Y yo estaba en clase en tercero, cuando estaba en quinto, me dice, profesor, desde que di clase con usted, ahora todos los exámenes son una tortura para mí. Y le digo yo, ¿qué hice yo para que los exámenes se convirtieran en una tortura para usted? Bueno, porque yo antes de dar clases con usted, cuando yo leí un examen, la primera respuesta que se me venía a la cabeza, yo la escribía y ya. Después que di clase con usted,
Cada vez que hay una pregunta, se me viene una respuesta. Pues entonces me pregunto si esa respuesta es o no es. Y entonces me quedo pegado buscando si hay posibles respuestas alternativas. Y entonces se me hace un tormento completo. Entonces ahí entendí yo, así sí, ya entendí que digamos, la manera de clase mía los obligaba a ellos a no conformarse con la primera respuesta, sino tratar de buscar si habían alternativas al interrogante de la pregunta. Y eso, pues lograr eso, pues no es fácil, pero digamos que es el principio de todo conocimiento, la duda. O sea, si uno no duda, no avanza. Fíjense ustedes, ¿cuál fue cada filósofo famoso dejó una frase célebre, ¿no? El Sartre, por ejemplo, dijo el hombre está condenado a ser libre. Heráclito dijo el ser humano no se baña dos veces, es el único animal que no se baña dos veces en el mismo río. Pero Descartes dijo, pienso, luego existo. Entonces, ¿por qué llega el pienso, luego existo? Porque Descartes, digamos, él que en su investigación de filosófica, él quiere tener un punto de partida que fuera indudable. O sea, yo puedo dudar si estoy aquí, si no estoy aquí, si la ventana es blanca, si el sol está, si no está, pero ¿qué puede ser algo que yo no dude de nada? Entonces Descartes dijo, bueno, si pienso, ¿no?, es porque existo. Y si estoy razonando, es porque existo. Y entonces, eso es un punto ya por donde yo puedo empezar, dijo Descartes, bueno, que pienso. Entonces, por lo tanto existo. Entonces, si existo, es porque pienso. Ok, esa ya es una premisa bastante fuerte. Pero después, con los años, 200, 300 años más tarde, viene Bertrand Russell, otro gran filósofo inglés, otro en inglés, Descartes francés, Bertrand Russell, que es inglés, y dice una frase lapidaria completamente. Dice, no hay forma ni manera de probar que todo el universo fue inventado, o sea, fue creado hace 10 minutos con todos los recuerdos y todo lo que hay. Y uno se pone a pensar y dice, cónchale, pues pudiera ser que todo el universo con todos los recuerdos fue creado hace 10 minutos por un ser sobrenatural, por Dios, por A o por B o por C. Bueno, que la posibilidad es muy poca, pero o sea, no hay forma de probar que eso no es así. Bueno, entonces aquí llegamos ya a otro segmento y tenemos que cortar porque esta camarita no da para más de tantos minutos y bueno, ya volvemos.